¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues se acaba de aprobar que la Guardia Nacional pase al mando de la Sedena con esta reforma, que pues se habla de una militarización, pero pues es un concepto mal utilizado y un concepto erróneo en esta situación, que pues igual vamos a profundizar más adelante en otro video. Pero bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Mientras dormía, Senado aprobó la militarización de la seguridad pública. Como dije, esto es un concepto muy errado. A un día del 10º aniversario de Ayotzinapa, el Senado aprobó la reforma de la Guardia Nacional en lo general. La reforma constitucional alcanzó la mayoría calificada con 86 votos de Morena, Partido Verde, PT, ex-PRD y Yunes. ¿Qué sigue? Inicia la discusión en lo particular con la presentación de reservas. Eso ya pasó. Una vez aprobado, pasa a los congresos estatales. Para su aprobación necesita al menos 17 estados. Al momento que hago este video, ya hay alrededor de 4 estados que ya aprobaron la reforma. En general, ¿qué propone la reforma de la Guardia Nacional? La Guardia Nacional con mando militar designado por Sedena. Sedena maneja el presupuesto de la Guardia Nacional implementa estrategia de seguridad, elementos de la Guardia Nacional solo juzgados por tribunales militares. Guardia Nacional puede investigar, derechos laborales respetados al pasar a Guardia Nacional, policías federales fuera de la Guardia Nacional, habrá ley para regular funciones del ejército, se permite más poder militar en tiempos de paz. Lo siguiente es lo preocupante. Senadora de Morena resultó lesionada por petardos, informa Noroña. Fernández Noroña, presidente del Senado, informó que Lucía Trasviña sufrió una lesión en el ojo y un aumento de presión debido a los petardos lanzados por presuntos normalistas de Ayotzinapa en el recinto legislativo. Así como lo oyen, ya no fueron trabajadores del Poder Judicial, ahora fueron personas de Ayotzinapa. Señala que la senadora Trasviña estará presente en la crucial votación de la reforma que integra la Guardia Nacional en la Sedena. Sin ella pierde la mayoría calificada. Los petardos provocaron una fuerte movilización de seguridad tanto dentro como fuera del recinto. Este incidente se enmarca en las protestas por el 10º aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, mientras el Senado se prepara para aprobar la reforma que militariza, nuevamente un concepto errado, la seguridad pública. Y bueno, supuestamente estas personas son normalistas de Ayotzinapa. Miren, honestamente creo yo que ya cruzamos el nivel de lo que se tenía que permitir en cuanto a violencia. Nos estamos dando cuenta que estas personas realmente no tienen nada que hacer en el Senado. Debo de decir que es lamentable que se estén prestando este tipo de actos tan violentos porque es realmente preocupante que estén lanzando artefactos explosivos, porque eso es lo que es, eso es lo que están haciendo. Y eso es preocupante porque atenta directamente contra la vida de los senadores. Ya no importa si son de oposición, Morena, PRI, PAN, PRD, ya no importa. Bueno, PRD ya no existe. Pero ya están atentando en contra de la integridad directamente física de los senadores. Con una bandera de libertad de expresión, con una bandera de que me puedo protestar, sí. Incluso el abogado que lleva el caso de los 43 de Ayotzinapa se promulgó en contra de esta reforma de la Guardia Nacional. Aquí es donde yo pregunto, ¿qué tiene que ver la reforma de la Guardia con el caso de Ayotzinapa? No tiene nada que ver. Ahí sí debo de decir que Ayotzinapa no tiene vela en ese entierro. Y es lamentable que pues pasen este tipo de acciones porque como dije, cada vez es más el nivel de violencia. Esto se vio ahorita y vienen más reformas todavía. ¿Qué vamos a esperar a ver en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? ¿Esto es lo que vamos a ver? ¿Esto es lo que va a pasar? Ya debería del gobierno ya hacer algo contundente. Lo he repetido una y otra vez en cada video, porque no hay acciones, no hay nada. Vean lo que dice aquí. Es repugnante ver a todos estos porros con el rostro cubierto e ir a causar desmanes al Senado. Son porros del conservadurismo. En mi opinión, creo que el caso de Ayotzinapa, desafortunadamente, ya fue muy politizado. Se hizo con un movimiento para encontrar justicia, para que esto no se volviera a repetir, en un intento de que los verdaderos culpables paguen por este crimen de Estado. Y desafortunadamente este movimiento se ha utilizado en los últimos años en contra de este gobierno. Y hay que mencionar las cosas tal cual como son. El gobierno de Peña Nieto le dio un carpetazo a este caso, completamente cerrado. El gobierno del señor presidente fue quien lo abrió y se ha enfrentado a un sinfín de obstáculos una y otra vez para evitar que al fin se conozca la verdad. Y pues desafortunadamente todavía hay mucho que limpiar en el Poder Judicial.
que ha evitado que este caso realmente se resuelva como se debe. Al menos esa es mi opinión. Un pequeño resumen de lo que ha pasado en los últimos días. Lo importante aquí es recordar que el Poder Judicial está en paro, un paro ilegal, porque a estos carnales que se están manifestando y no están trabajando, están obstruyendo la justicia y aparte les están pagando el sueldo completo. Eso hay que mencionarlo. Pero recordemos también que según el Poder Judicial dicen, ¿saben qué, señores? Vamos a seguir trabajando en los casos urgentes y que de verdad necesitan atención del Poder Judicial. Bueno, vamos a ver cuáles son esos casos urgentes. Juez no autoriza orden de aprehensión contra Francisco Javier Cabeza de Vaca y tampoco contra Mario Marín. Pero eso no es todo. Aquí hay otros más casos que supuestamente para el Poder Judicial son sumamente urgentes. De bienes de lujo asegurados en un cateo en el 2021 a 13 personas. Los que realizan favorecen son los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del tercer distrito de Jalisco, del tercer circuito, José Clemente Cervantes, Manuel Cano Maínez, que votaron a favor, y en contra Taide Noel Sánchez Núñez. Ellos otorgaron un amparo a 13 personas aparentemente asociadas al cártel para dejar sin efecto el aseguramiento de diversos vehículos de lujo y un inmueble que realizó la Fiscalía General de la República en el año 2021. El colegiado consideró que de acuerdo con el acuerdo de la Fiscalía General de la República por el que se ordena el aseguramiento es violatorio de sus derechos consagrados en el artículo 16 constitucional. Estos vehículos fueron asegurados en cumplimiento a un cateo realizado en Zapopan, Jalisco, tras las investigaciones realizadas por el secuestro de 2 integrantes de la SEMAR, Bosques de Lagos, en Zapopan, Jalisco. Son en total 13 vehículos. Las marcas las podemos ver: Lamborghini, Porsche, otro Lamborghini, BMW, Mini Cooper. Estos son los 13 vehículos que se regresaron por instrucciones de este juez. Adelante. El día de hoy vamos a presentar, estos son los casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana, viernes, sábado, domingo, sabadazo clásico. Este es el caso de el juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez. Da beneficio a Janet Miriam, quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública, la liberación inmediata desde el Centro de Justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el Centro de Justicia les declaran libertad inmediata. Y bueno, los delitos peculado y delincuencia organizada. Otro caso es el del juez Andrés Escamilla González, Vicente Javier, alias el Cholula o el Puebla. Él es parte del grupo criminal y los delitos: robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, privación ilegal, secuestro. Y el plazo otorgado para la liberación es inmediato. Otro juez es Adrián Leobardo Ríos González y él beneficia a José Eliseo o alias El Charal. Él es parte del grupo delictivo. Los delitos homicidio y robo, y el plazo otorgado para la liberación en sábado es inmediatamente. Adelante. Otra jueza es Angélica Sánchez Hernández, benefició a Itiel el compa Playa. Él es integrante del cártel Jalisco, está acusado de homicidio calificado, doloso, calificado y agravado, y la notificación del egreso se hace el sábado, un sabadazo, y el plazo otorgado para la liberación es de 1 hora. Otro juez, Rogelio León Díaz Villarreal, le dio la libertad al señor Abraham, alias El Rodo. Él es hermano del líder del. La fecha de notificación de su egreso fue el domingo y le da un plazo a la autoridad para liberarlo de 3 horas. Adelante.
Otro juez, Daniel Ramírez Peña, la persona beneficiada es Angélica, ella es también integrante familiar del Lima. La fecha de su notificación es el viernes y el plazo otorgado es de 12 horas. Adelante también la jueza Perla Fabiola Estrada Ayala, con sede en Campeche. Ella da beneficios a Pedro Antonio El Manchas El Cholo, quien pertenece al grupo delictivo. Está acusado del delito de delincuencia organizada. Ya vieron ustedes, no solamente los liberan, sino que dan plazo de liberación. Ahí están los casos urgentes para el Poder Judicial, ahora que está en paro. Y eso es lo que quiero mencionar aquí, que todas estas liberaciones y todas estas resoluciones de los jueces son cuando supuestamente el Poder Judicial está en paro de labores. Y si piensan que solamente eso es suficiente, pues no, hay más, y todavía más grave. Liberan al monstruo de Valle tras amparo. Tras un amparo federal que un juez le concedió la libertad a Cristian N., el cual ya tenía 2 años en prisión preventiva por abuso sexual, violación equiparada y corrupción de menores. El 30 de agosto del 2022 había sido vinculado a proceso y como medida cautelar prisión preventiva oficiosa con un plazo de 3 meses para las investigaciones complementarias, mismas que se alargaron. Por el caso que fue vinculado fue por agredir un 14 de agosto del 2021 a una menor que en ese entonces tenía 7 años de edad. Le realizó tocamientos impropios, la expuso a videos de contenido pornográfico y la agredió sexualmente. Después de las investigaciones se reveló que el monstruo del Valle abusó de otras menores, entre las cuales se encuentra su propia sobrina, quien también se sumó a las denuncias. Cristian N. vive en el ejido Oaxaca, Valle de Mexicali. Chequen esto, donde es el dueño de un jardín de fiestas infantiles, y aún así el juez lo liberó. La madre de una de las víctimas, Laura Llanes, residente del mismo lugar y familiar del agresor, indicó que ya lo ha visto libre en comercios de la zona. En las actualizaciones proporcionadas por el mismo medio de comunicación, los familiares del detenido ofrecieron una cantidad de dinero a la abuela de las víctimas para retirar los cargos, lo cual sucedió a inicios del mes de septiembre. ¿Y la justicia de los menores dónde queda? Para las víctimas de esta basura, de este pedazo de basura, ¿dónde queda? Un abusador sexual en serie, dueño de un jardín de niños, de fiestas infantiles, déjalo libre. Pero este es otro caso, también urgente, para el Poder Judicial que está en paro. Otro más. Liberan a la mitad de su sentencia a sacerdote acusado de violar a un menor. Piedras Negras. El ex sacerdote católico Juan Manuel Riojas Martínez fue liberado del Centro de Readaptación Social al cumplir la mitad de los 13 años de sentencia por violación y violación equiparada en prejuicio de un seminarista menor de edad, cuando era titular del Seminario Diocesano de Piedras Negras. La liberación está condicionada a que acuda a firmar periódicamente a un juzgado y a no salir de la ciudad. El juez penal Winston Cruz Salas Obregón admitió los argumentos de los abogados del ex sacerdote en el sentido de que el 18 de agosto del 2017, cuando se entregó a la Fiscalía General del Estado y fue internado en el Cerezo, mostró un buen comportamiento y se involucró en actividades laborales. Bueno, pues, ¿qué pensaban que iba a ser el chingado sacerdote este? ¿A poco pensaban que iba a ser un desmadre en el Cerezo? Pues no, se iba a portar bien. Eso creo que es lógico. De tal manera que al acumular la mitad de la pena tiene derecho a seguir la condena de 13 años, pero en libertad. Conocido entre la comunidad católica de esta frontera como el Padre Meño, fue sentenciado en 2020 a 13 años de prisión. La defensa solicitó desde marzo la liberación condicional y entre otras 2 ocasiones también pidió el beneficio sin éxito. El ex director del seminario diocesano deberá permanecer en Piedras Negras. La libertad condicional fue otorgada en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contempla factores como el tiempo cumplido en prisión y el buen comportamiento del recluso, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Aparentemente en este caso todo se hizo conforme a la ley. Pero aquí nos preguntamos, ¿en serio liberar a este abusador de un menor es un caso urgente en un poder judicial que está en paro y que no para de hacer desmadre cada que se manifiesta? Eso es lo que cuestionamos aquí, porque le niegan el acceso a un chingo de mexicanos que tienen casos judiciales. A ellos no, pero sí es importante liberar a estos violadores,
a estos abusadores de menores? ¿Dónde está la justicia para las víctimas? Eso es lo que cuestionamos aquí realmente. ¿Te has preguntado cuánto nos está costando a nosotros el paro de labores del Poder Judicial? Porque, por si no lo sabías, el Poder Judicial se financia con el erario público, o sea, con tus impuestos. ¿Te has preguntado cuánto nos ha costado esto? Bueno, pues checa lo que dice Lenia Batres. En 34 días de suspensión de labores de juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, se han ocasionado un daño económico de 6.419.690.084 pesos. El Poder Judicial de la Federación tiene un presupuesto de 78.327 millones de pesos este año, de los cuales los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito erogan 68.900 millones. Lo anterior quiere decir que cada día que se ha suspendido sus labores tribunales de los juzgados del Poder Judicial nos han costado 188.814.414 pesos. Por eso, el paro de 34 días ha ocasionado un daño a la ciudadanía por 6.419 millones, por el gasto de un servicio que no han proporcionado. Además del daño económico ocasionado por el paro de labores del Poder Judicial, ha dejado de garantizar el acceso a la justicia, al menos para todos los mexicanos. Para los que acabo de mencionar, ellos no, ellos sí tienen justicia. Se abandonaron 440.000 juicios de amparo pendientes, mientras que en agosto del 2023 se resolvieron 113.246 asuntos en juzgados y tribunales. En agosto de este año apenas se resolvieron 14.000, casi el 10%. Díganme si no es una burla. Y de ese 10% son casos como los que les estoy planteando aquí. Casos urgentes. Además del daño económico y el abandono de las obligaciones en la impartición de justicia, en los últimos meses se han registrado actos de violencia que han dejado daños materiales y agresiones contra quienes hemos manifestado a favor de la reforma, legisladores, ministras y el presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal deben asumir su responsabilidad como cabeza del Poder Judicial de la Federación para 1. Para garantizar la reanudación inmediata de las actividades jurisdiccionales. 2. Suspender los salarios de quienes insistan en el ilegal paro de labores. Y sancionar a quienes han incluido en acciones violentas e incluso en la comisión de delitos durante las protestas. La inacción reiterada de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal solo puede revelar una estrategia deliberada de promoción a la violencia. Pues todo esto nos cuesta este chistecito de estos trabajadores que siguen cobrando su sueldo totalmente íntegro sin hacer absolutamente nada. Pero eso sí, para los casos urgentes, ahí sí están trabajando. Ya vimos cuáles son. La violencia sigue creciendo. Ya aventaron artefactos explosivos a senadores. Y eso es algo ya muy grave. Como dije al principio del video, ¿qué vamos a esperar el día en que Claudia Sheinbaum tome protesta? Porque siguen firmes en que van a hacer lo que sea para evitar que ella tome protesta como nueva presidenta. ¿Qué va a pasar? Morena, ¿qué va a hacer aparte de blindar el Senado, acordonar el Senado? ¿Qué otra cosa va a hacer? ¿Qué acciones va a tomar? Me sigo preguntando yo. Con todo esto que les acabo de mostrar, ¿aún piensan que el Poder Judicial no necesita una reforma? Los leo aquí en los comentarios. Yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.